Bendiciones para todos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo, específicamente el capítulo 12, el cual hemos titulado Jesús y la oposición de los fariseos. En este capítulo, Mateo registra una serie de incidentes que muestran la hostilidad de los fariseos hacia el ministerio de Jesús. Cuando inició el curso ya habíamos hablado un poco sobre los fariseos, pero es importante que podamos retomar nuevamente este concepto. El nombre de fariseo viene del arameo parash, que significa ser separado o apartado, en el sentido de apartarse para no contaminarse. La secta nació probablemente como una reacción contra las tendencias helenizantes, es decir, aquellos aspectos griegos que causaron también la guerra de los macabeos, aunque el nombre de fariseo vino a ser utilizado después de terminadas estas guerras. Desde sus inicios entraron en contradicción con los saduceos a causa del control que éstos ejercían sobre las actividades del templo. Se consideraban a sí mismos como herederos de las tradiciones de Esdras, a quien veían como el fundador del judaísmo después de Moisés. Aceptaban la llamada ley oral, en adición a la Torá, como fundamento de su fe. Su meta en la vida era conseguir la santidad por medio de una estricta observancia de la ley. En general, representaban las creencias de la mayoría del pueblo, que les tenía gran respeto y cuya vida religiosa casi controlaban. Es precisamente en este capítulo donde observaremos varios encuentros entre Jesús y los fariseos. En el primer encuentro, los fariseos critican que en día de reposo se corten espigas. Mientras el grupo atravesaba los sembrados, los discípulos hicieron uso de un derecho legal al arrancar y comer trigo, derecho que encontramos en Deuteronomio 23:25. A los fariseos, que al parecer también se encontraban en el mismo trigal, les pareció que aquella actividad no era lícita, sino que implicaba infracción del día de reposo. Para la interpretación rabínica, el arrancar espigas era equivalente a segar, lo cual ya era considerada una obra. Para esto, Jesús pone como ejemplo a David y los panes de la proposición, historia que encontramos en 1 de Samuel 21, del 1 al 6. Donde se menciona que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. De acuerdo a esta historia y a lo que dice Levítico 24:9, el derecho teocrático reservaba dichos panes exclusivamente para los sacerdotes. El estado de necesidad en el ser humano abrogaba esta regla, cosa que notamos en la historia de David, y los rabíes así lo entendían. Pero ¿por qué el día de reposo se convirtió en el eje de la discusión de esta historia? Bueno, en el día de reposo todos debían descansar, incluyendo a los miembros de la familia, los siervos, los extranjeros y los animales, de acuerdo a lo que dice Éxodo 20:10. Ahí mismo también encontramos que no se debía hacer ninguna obra. En Números 15, del 32 al 36, también menciona que ni siquiera se podía recoger leña, y toda obra estaba bajo pena de muerte. Tampoco se podía encender fuego en los hogares, de acuerdo a lo que dice Éxodo 35, del 2 al 3, y en el séptimo día se hacían sacrificios especiales y se renovaban los panes de la proposición en el santuario, de acuerdo a lo que dice Números 28, del 9 al 10, y Levítico 24, del 5 al 8. Sin embargo, regresando al capítulo 12 de Mateo, específicamente en el versículo 5 y 6,
Un segundo ejemplo muestra que la ley del día del reposo no era absoluta, pues esta misma requería que los sacerdotes trabajaran en dicho día. El argumento consiste en que si los sacerdotes podían sin culpa trabajar en el día de reposo en el servicio del templo, con mayor razón estamos exentos de culpa todos los discípulos cuando empleemos el día de reposo en la obra de Cristo, quien es la realidad que los símbolos del templo representaban. El tercer argumento de Cristo lo encontramos en el versículo 7 y destaca la equivocación de los judíos respecto a Oseas 6:6 cuando mencionan la misericordia y el sacrificio, que textualmente dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, más que exterioridades convertidas en fórmulas ya muertas, lo que Dios quiere es corazones rectos. Si los fariseos hubiesen tenido comprensión espiritual de Cristo y de sus discípulos, se habrían ahorrado el juzgar a estos inocentes, pero notamos que eso jamás lo comprendieron. Pero quienes hemos llegado a comprenderlo, sabemos que Jesús, como Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo, y quienes habían empleado tal día en seguirle, habían procedido rectamente. Pero no bastándoles la primera discusión, ahora los fariseos critican que en día de reposo se hagan curaciones, por lo que ahora confrontan a Jesús preguntándole si es lícito sanar en el día de reposo. Sin embargo, no hay prohibición en el Antiguo Testamento sobre este tema, pero algunos rabíes lo consideraban trabajo. Jesús, sin embargo, al señalar lo que cualquiera haría por una oveja, deja claro cuál era su propio deber. Y es que es tan alto el valor que tenemos delante del Padre, que para Jesús es necesario acudir en nuestra ayuda. Es por eso que nos da la siguiente lección: si nos abstenemos de hacer el bien cuando su ejecución es posible, en realidad estamos haciendo un mal. Y nuevamente notamos que los fariseos no comprendían esta situación, tanto que el milagro de la curación de la mano seca enfureció a los fariseos, que de inmediato se dedicaron a tramar cómo destruirle. Es así que en Galilea, como pronto ocurriría en Jerusalén, el odio iba tomando forma. Quienes tenían el sanar como violación de los mandamientos, ningún escrúpulo tenían para tramar un homicidio. Qué ironía, ¿no? Es por eso que Jesús, al saber del complot, se apartó de allí, para evitar de pronto el choque directo, porque aún no había llegado su hora. Trasladó entonces su ministerio a otra región, eso lo sabemos por lo que dice Marcos 3:7, y sanaba a todos. No obstante, advertía a quienes sanaba, especialmente a los endemoniados, que no se valieran de los milagros como medio de hacerlo notorio como características del Mesías, para no provocar a las turbas y a la oposición. Este ministerio lleno de gracia y que no buscaba provocaciones es consecuente con la profecía mesiánica de Isaías 42:1-4, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Es así que al hacer énfasis en los aspectos de justicia y espiritualidad del reino, no profería Jesús alguna situación contradictoria ni caía en la demagogia política. Tampoco usaba a los débiles como peldaños para alcanzar sus fines. Es por eso que el profeta menciona que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Estos dos términos surgen de la caña que nace en el mar de Galilea, la cual tenía que ser manipulada con fragilidad, ya que si se tomaba bruscamente podía romperse. Y en el caso del pábilo humeante, hace referencia a la porción de mecha que queda y que está a punto de consumirse por la falta de aceite. Es por eso que estos términos simbolizan a los débiles, a quienes el Señor traerá justicia. Pero a pesar de esto, los fariseos siguen criticando a Cristo y ahora lo hacen por lanzar demonios. Dos consecuencias secundarias se nos presentan de esta historia derivado de la posesión demoníaca: la ceguera y la mudez.
Al sanarle, Jesús elimina los tres males, tanto la posesión como la ceguera y la mudez. Y si bien el milagro había hecho pensar en la posibilidad de que fuese el Mesías, la gente estaba predispuesta a la incredulidad, al grado de que acusaban maliciosamente a Cristo de obtener su poder sobre los demonios mediante una alianza con Belzebul. Fue de pleno conocimiento de Cristo esta situación que públicamente la refutó en forma irrebatible. La sola tendencia de un reino, una ciudad o una casa que se encuentran divididos y destruirse a sí mismos refuta la acusación, porque al expulsar a los demonios, naturalmente Jesús frustraba la obra de Satanás. Y en el versículo 27 Jesús los pone en un aprieto al preguntarles, entonces, ¿por quién echan sus hijos estos demonios? Ya que algunos asociados de estos fariseos decían tener poderes de liberación. Muy ilógico entonces resultaba atribuir efectos similares a causas diferentes. La validez de las liberaciones de los judíos no es punto pertinente en este argumento. El hecho importante de que los fariseos afirmaran la existencia de tales poderes da eficacia al argumento que se estaba presentando. Pero si lo que Jesús implica es que por lo menos algunos de los que liberaban eran actos legítimos, ha de concluirse entonces que el poder les venía de Dios. El último argumento de Cristo atrae la atención sobre su propio ministerio, particularmente sobre la expulsión de demonios, que constituía evidencia suficiente de que había llegado el reino de Dios. La descripción del ministerio de Cristo, como la entrada en la casa del hombre fuerte, que representa los dominios de Satanás, y el saqueo de sus bienes, que representa el poder de Cristo sobre los demonios, suministra prueba evidente de que el hombre fuerte, es decir, Satanás, primero ha sido atado. La victoria de Jesús sobre Satanás en la tentación que vimos en el capítulo 4 demuestra la superioridad de nuestro Señor. Con esto establece que en el conflicto con Satanás es imposible ser neutral, porque el que no es con Dios, contra Dios es. En ese mismo apartado encontramos que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y así es el principio general en la vida de todo cristiano, ya que la expiación efectuada por Cristo en el Calvario es suficiente para remitir la culpa de todo pecado, aun de las más graves injurias contra Dios, es decir, las blasfemias. Como lo mencionaba, una blasfemia es toda palabra o acto que vaya en contra de la majestad de Dios o que injurie sus obras. Entonces, si la expiación nos da el perdón, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no se nos es perdonada? Bueno, visto el principio previamente establecido por Cristo, esta falta de perdón no puede obedecer a insuficiencia de la expiación, ni tampoco podemos inferir que la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, sea mayormente sagrada por encima del Padre o por encima del Hijo. Todo parte de la obra especial del Espíritu Santo, la cual produce convicción y arrepentimiento, y hacer que el hombre se vuelva permeable a la invitación de Cristo. De aquí que los corazones que odian a Dios y blasfeman contra Cristo aún pueden ser llevados por el Espíritu a la convicción y al arrepentimiento, pero el que rechaza toda insinuación del Espíritu se aísla de la única influencia que puede conducirlo al perdón. En otras palabras, quienes tuvieron al Padre y no lo aceptaron, tienen la oportunidad en el Hijo para ser perdonados, pero quienes también rechazan al Hijo tienen una única oportunidad en el Espíritu Santo, el cual nos convence de todo pecado. Pero si rechazamos al Espíritu Santo, debemos de tener en claro que después de él ya no habrá otra oportunidad y por lo tanto, todo pecado cometido del cual no nos hayamos arrepentido, no nos dará el perdón, porque es necesario que en este tiempo, en el tiempo del Espíritu Santo, nos podamos arrepentir de todo el mal que hayamos hecho. Por eso es que no hay expiación posible para las personas que proceden con soberbia. Como el hombre no puede ver los corazones, le es imposible juzgar quiénes hayan llegado a tal condición de soberbia. Que tal pecado sea realmente posible, no desdice la invitación del Evangelio a todo el que quiera, ya que la misma naturaleza de aquel pecado hará que sus víctimas no quieran aceptar. No se dice si los fariseos que escuchaban a Jesús habían caído plenamente en este pecado,
pero es evidente que con estas ilustraciones aumentaba su responsabilidad. Por lo tanto, su anterior hostilidad demostraba su cerrada incredulidad. Es así que las palabras del hombre aparecen como indicios de la condición de nuestro corazón. En el día del juicio, el Señor examinará la vida entera de cada uno, incluso toda palabra ociosa que emana de nuestro corazón. Después de estas discusiones, encontramos que los escribas se suman a los fariseos y demandan señal al Señor Jesús. Esto es curioso porque venimos de algunos capítulos en donde Jesús ya había hecho milagros. Inclusive en este mismo capítulo Jesús hace milagros. Por lo tanto, automáticamente los escribas y los fariseos están anulando cada uno de estos milagros, ya que lo que realmente pretendían era algún acto sensacionalista de acuerdo a la noción que ellos tenían sobre el Mesías, una señal que no demandara fe, sino vista. El término generación adúltera describe a la nación como espiritualmente infiel a sus votos para con Dios. A esa nación se le predice aquí la magna señal de la resurrección, que ya se había sugerido también en Juan capítulo 2 del 19 al 21. El ejemplo está en la historia de Jonás. Liberado del vientre del gran pez, los habitantes de Nínive, tras recibir a Jonás y su mensaje, se arrepintieron. Con ello dejaron muy mal parado al pueblo de Israel, que como nación continuó impenitente antes y después de la resurrección, a pesar de que tuvo ante sí a uno mayor que Jonás. También está el ejemplo del interés que demostró la reina de Saba por la sabiduría de Salomón, misma situación que hará que en el juicio luzca en infeliz contraste con la común incredulidad de los judíos. De esto surge una notable parábola, la cual retrata la precaria situación de Israel y también de los fariseos. Aquí, el demonio expulsado, que no haya sitio de reposo en lugares secos, que son las moradas de los demonios, de acuerdo a lo que leemos en Isaías 13:21 y Apocalipsis 18:2. Este demonio regresa a su casa anterior, la cual se encuentra más atractiva ahora, ya que está barrida y adornada y también desocupada. Entra de nuevo con otros 7 espíritus, trayendo como consecuencia una mayor degeneración. Israel, como nación y como individuos, había sido moralmente purificado por los ministerios de Juan y de Jesús. A partir del exilio se habían desarraigado los males de la idolatría que se habían generado, pero en la mayoría de los casos aquella reforma, que debió ser preparatoria, se había estancado. La casa de Israel estaba desocupada, estaba vacía, no se invitó a Jesús a que la ocupara. Por lo tanto, esta mala generación habrá de degenerar más aún. De hecho, estos mismos judíos hubieron de vivir los horrores de los años 66 al 70 después de Cristo, referente a los disturbios masivos en el centro de la provincia romana de Judea, que se convirtieron en el catalizador de la gran revuelta judía. Finalmente, el capítulo cierra con el tema de la relación espiritual entre Cristo y los creyentes. José y María tuvieron hijos después de Jesús, y eran estos mismos quienes junto con su madre querían hablarle, pero el gentío era demasiado grande y eso se los impedía. Es probable que se encontraran preocupados por estas confrontaciones con los fariseos. Ya antes, la predicación de Jesús en Nazaret había obligado a la familia a trasladarse a Capernaum. Ahora Jesús había desatado públicamente la oposición de los fariseos. A Jesús le hacen saber que su familia se encuentra afuera buscándolo, y él hace una pregunta, y es mediante esta sorprendente pregunta de ¿quién es mi madre?, que Jesús despierta la atención de la multitud para que tanto ellos como ahora nosotros recibamos una preciosa verdad. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El verbo hacer no implica en forma alguna la justificación por las obras, más bien es la respuesta del hombre a la invitación de Cristo. Esta es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Eso lo encontramos en Juan 6:29. Por lo tanto, la relación espiritual entre Cristo y los creyentes es más íntima que el más íntimo nexo familiar. La pregunta no implicaba falta de respeto hacia María o hacia sus hermanos,
pues más adelante hemos de hallarlos participando de esta relación espiritual de acuerdo a lo que dice Hechos 1:14. Pero también nos tiene que quedar claro que no hay la menor insinuación de que la madre de Jesús tuviese privilegio alguno para influir en él. Con esto damos cierre a la clase de esta semana, pero antes de que salgas del video, te pido de favor que respondas un cuestionario, el cual será considerado para tu evaluación, además de que encontrarás una pequeña encuesta. Para acceder al cuestionario, desliza la pantalla, abre la caja de descripción del video y da clic en el enlace que encontrarás. Se abrirá una página que contendrá las preguntas. Te pido que respondas todas, ya que si te hace falta una respuesta, el cuestionario no se guardará. Este cuestionario estará abierto a partir de hoy y hasta el miércoles 29 de abril hasta las 11 de la noche, por lo que si respondes este cuestionario después de la fecha establecida, ya no podrás abrirlo. Así que no olvides establecer un tiempo para responderlo. También sigue realizando tus comentarios, esperando que antes de la siguiente clase ya tengas 12 capítulos en tu carpeta. Agradezco mucho tu atención y te deseo una bendecida semana.